Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Madrigal, soy consultora en economía circular y directora general de Procedes. Muchísimas gracias por estar aquí en el Día de la Tierra, por acompañarnos virtualmente desde sus casas o desde donde se encuentren y sobre todo por querer aprender más acerca de la economía circular. Como lo dice en el programa, en este breve taller vamos a aprender conceptos básicos de qué es la economía circular y cómo la podemos aplicar a un proyecto de comunidad o en nuestra casa. También se puede aplicar en negocios, en instituciones, en cualquier tipo de actividad. Siempre se puede aplicar la economía circular con todos sus criterios y sus estrategias. Así es que, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué es la economía circular? Y para entender qué es la economía circular necesitamos saber primero qué es la economía lineal. La economía lineal es en la que vivimos hoy en día, una economía en la que se extraen recursos naturales para producir, se producen ciertos artículos, artefactos, lo que se les ocurra, se usa y se tira. Se tira en una forma en la que la tierra no la puede procesar o digerir como lo haría con cualquier desecho orgánico, por ejemplo. Entonces, así es la economía lineal. Se extrae, se produce, se usa, se tira, se extrae, se produce, se usa, se tira, se extrae. Imagínense, no hay planeta que nos alcance a este ritmo y es en el modelo económico en el que estamos viviendo. Es por esto que hoy en día las personas en México producen entre 1 kilo y 1,5 kilos de basura al día. Esto puede ser hasta 2 toneladas para una familia de 4 integrantes al año. Es muchísima basura, ni siquiera nos la imaginamos porque desaparece de nuestra vista, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que le estamos haciendo a la Tierra, no solamente agotándola, sino contaminándola con residuos que no puede procesar. ¿Y por qué no puede procesar? Ahorita vamos a ver eso. Esa es la economía lineal. Como les decía, es una en la que se extraen los recursos, se produce y se tira. Este es el botecito de basura. Hay otro tipo de economía que se le han llamado la economía del reciclaje, en la que podemos ubicar probablemente a varios países europeos o a Estados Unidos. Y es una en la que se extraen los recursos naturales, se produce, se usa, lo que se puede rescatar se recicla y lo demás se tira a la basura. O sea, hay un poco menos de basura que en la primer tipo de economía, ¿no? En la lineal. Sin embargo, sí se va a la basura. ¿Y qué pasa cuando las cosas se van a la basura? Pues mucho, además de contaminar, hay materia prima que pierde todo su valor. Y esto es muy grave porque estamos también tirando dinero a la basura. Imagínense todo el esfuerzo que se requiere desde la extracción, en este caso si fuera un artículo de plástico, si fuera, no sé, este plumón, por ejemplo, que viene desde la extracción del petróleo, todo lo que tuvo que viajar, transformarse, diseño, y todo esto para que cuando se termine se tire a la basura. Es decir, la vida útil de casi todos los productos está siendo sumamente corta. En este caso, por ejemplo, sí se puede reutilizar, es un plumón que se puede reutilizar la mayor parte, nada más se le cambia un cartucho, pero la mayoría de las cosas que nosotros compramos día a día se tiran directamente a la basura después de un uso. Imagínense sobre todo los desechables que utilizamos en la comida para llevar. ¿Cuál es su tiempo de vida de una cuchara, por ejemplo? Será de 10 minutos, si la usaron para un café 3 segundos, si fue para una comida tal vez 1 hora, 2, y todo se va a la basura. Es decir, pierde todo el valor añadido que le hemos estado poniendo desde la extracción. En la economía circular, ¿qué pretendemos? Pretendemos que una vez que añadimos valor a algo, que extrajimos recursos naturales y que hicimos un producto, pues que ya no pierda su valor, que se quede para no tener que extraer más recursos naturales. ¿Y de qué forma vamos a hacer que no llegue nunca a la basura o que tarde muchísimo tiempo antes de llegar a ser inservible? Pues para eso están las estrategias de economía circular. Hay muchas, pero aquí les voy a presentar 9 estrategias que son probablemente las más conocidas y con las
con las que nos podemos familiarizar o aplicar a prácticamente cualquier tipo de actividad. Estas R's, van a ver que casi todas son R's, van de la más circular a la menos circular, o ya en economía lineal. La más circular, es decir, en la que se usaron menos recursos naturales. Y la más lineal es en la que de verdad ya se hizo todo lo circular que se podía hacer y desafortunadamente tiene que ir a la basura, ¿no? Entonces, vamos a preferir siempre lo que esté más arriba, siempre va a ser la solución más inteligente. La primera es el rechazo. El rechazo es una estrategia de la economía circular. ¿Qué mejor estrategia que decir no, por ejemplo, a los desechables, ¿no? Desde ahí, ya el rechazo es la mejor estrategia que podemos aplicar. Por eso es la más inteligente y la más circular. Después está repensar o rediseñar. Bueno, que no sea un desechable, que sea otra cosa que dure más tiempo, en este caso un reutilizable. Y por eso es que es repensar o rediseñar. Repensar puede decir, bueno, ya en mi negocio no voy a dar los desechables, voy a dar reutilizables o retornables, ¿no? Estamos repensando la actividad. Rediseñar es, bueno, están surgiendo nuevas materias que son biodegradables, entonces ya es un rediseño realmente desde la raíz. Reducir, reusar, reparar, reactualizar. Por ejemplo, un celular, en lugar de que, bueno, pues ya hay celulares que ya ni siquiera se pueden actualizar de lo obsoletos que quedan al cabo de unos años. Entonces, una estrategia de economía circular es tener la posibilidad de que siempre se puedan reactualizar o que tengan una duración mucho más larga, una vida más amplia. Remanufacturar, reasignar su propósito, probablemente ya no sea probablemente ese celular ya se le haya dado todo su uso posible y se pueda utilizar, por ejemplo, en lugar de usar para comunicarse, como un objeto de entretenimiento, como un objeto didáctico, como tal vez darle otro tipo de propósito. Y así para cualquier cosa, para una silla, para una mesa, ya que se haya realmente usado en todas sus formas, darle otro propósito. Nosotros, por ejemplo, hacemos de la ropa que ya no pudimos reparar, que ya está ni siquiera para trapos, puede ser un relleno de cojín, por decir algo, ¿no? Es que puede ser tan sencillo y tan complejo como lo podamos imaginar. Reactualizar, remanufacturar, reasignar propósito, reciclar, y la última de las estrategias de economía circular es incinerar. Efectivamente hay incineradoras, sobre todo en Japón, por ejemplo, en Singapur, en las que ya no pueden procesar ciertos desechos, por ejemplo, los pañales desechables o algunos desechos sanitarios que no son peligrosos, pero son, digamos, no se pueden reciclar. Entonces, lo que hacen es incinerarlos y recuperar el gas que se produce de esa incineración. Efectivamente, muchos cuando aplican la economía circular, luego se van por esta, ¿no? Por la de incinerar. Desafortunadamente es una falsa salida porque se están saltando todas las que podrían ser, ¿no? Podríamos rechazarlos, por ejemplo, los pañales desechables y usar unos de tela, por decir un ejemplo nada más. Entonces, hay muchas más estrategias antes que la de incinerar, inclusive que la de reciclar. Y fíjense, reciclar está realmente de las últimas opciones. Y también este es un malentendido, creo yo. A veces cuando hablamos de economía circular se habla de reciclaje como si fuera un sinónimo. Y miren cuántas estrategias hay antes de reciclar. ¿Esto por qué? Porque es de las últimas opciones. Pues imagínense todo lo que se le ha añadido de valor a este plumón, por ejemplo, para que al reciclarse, ¿qué es el reciclaje? Pues realmente es fundir, descomponer todo el producto, fundir nuevamente y hacer materia prima, ¿no? Entonces, imagínense lo que se le añadió para diseñar, hacer todo la manufactura y todo esto, como para fundirlo, está perdiendo otra vez casi todo su valor.
no completamente porque sería otra vez materia prima, pero si podemos mantener su valor, su forma, por ejemplo en este caso, que es un plumón que solamente se le cambia en cartucho, bueno, pues es la mayor parte de este producto todavía queda usable y servible, y entonces no tenemos que fundirlo completamente, ¿no? Por eso el reciclaje sí es una estrategia, sí es una salida, como les digo, por eso hay tantas estrategias, porque a veces no podemos aplicar las primeras o no tenemos la capacidad todavía de aplicarlas, y podemos empezar de abajo para arriba, pero siempre con la intención de ir hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, estas son las estrategias de economía circular con las que normalmente hablamos en los negocios, ¿no? Cuando quieren aplicar la economía circular a sus productos o a todo su modelo de negocio. Cuando hablamos de economía circular en la casa, supongo que muchos de ustedes habrán ya escuchado las 5 R's, ¿no? Que es rechazar, reducir, reusar, reciclar y reincorporar a la tierra por medio de la composta. Estas son las 5 R's, perdón, de las que se hablan para una vida cotidiana, ¿no? Y la característica es que es una pirámide que va así, una pirámide invertida, en la que rechazo es la primera, reducir es la segunda, reusar, reciclar y la composta, reincorporar lo que queda. ¿Por qué está en este como triángulo invertido? Pues justamente porque lo que más tenemos que practicar es el rechazo a los desechables, el rechazo a cosas que no necesitamos, reducir nuestras necesidades. Seguramente en esta época de pandemia nos hemos dado cuenta de que necesitamos menos cosas de las que creemos para vivir. Reusar, pues también nos hemos visto en la obligación de reutilizar lo que ya tenemos en casa para no salir a comprar. Reciclar, pues todo lo que vaya quedando, por ejemplo, las personas que ya están privilegiando el consumo a granel, por ejemplo, pues ya han podido evitar muchos empaques, pero no siempre se pueden evitar todos los empaques y también es un proceso de evitar todo esto. Entonces, lo que nos quede de esos empaques lo tenemos que reciclar, ¿no? Es lo que nos queda. Y finalmente todo lo orgánico a la composta, para que la tierra tenga la capacidad de procesar simplemente lo que queda. Cuando hablamos en la economía circular, ¿cómo hacemos para que la tierra siga teniendo la capacidad de procesar los desechos que vamos produciendo como sociedad? Porque ya no es como antes, cuando solamente teníamos desechos orgánicos. Hoy en día ya todo está mezclado. En nuestro bote de basura tenemos una cáscara de plátano, como un plástico, como una lata. Y entonces esto es realmente lo que hace la basura, porque la basura en la naturaleza no existe. Entonces nosotros hemos inventado este concepto en el que mezclamos los orgánicos con los inorgánicos, y esta mezcla es la que hace imposible que la tierra lo procese como debería ser. Entonces, en la economía circular también vemos que de separar justamente estos dos tipos de residuos para que lo que es orgánico se vaya a la biosfera y lo que es inorgánico se quede en la tecnosfera, o que es la tecnología. Y así, la tecnología va a conservar todo su valor, y esto que es orgánico va a regresar a la tierra para seguir nutriéndola. Entonces, ¿cómo podemos separar esto? Pues hay para empezar podría haber dos soluciones, ¿no? Una sería, pues, consumir solamente cosas que sean de la biosfera, por ejemplo, cuando comemos manzanas, que sean manzanas que no vengan empaquetadas, porque otra vez estamos juntando estas dos. Cuando comemos, no sé, pasta, comprarla a granel para que no tenga que venir estas dos. Esa sería una forma.
La otra forma es que si ya viene, por ejemplo, una pasta que compramos empaquetada, pues lo que quedó de la pasta, si quedó, tirarla a los orgánicos y el empaque al reciclaje. Y así podemos separar estas cosas que están provocando basura, contaminación, gases de efecto invernadero, líquidos tóxicos y todo lo que se les pueda ocurrir. Bueno, ahora ¿cómo aplicamos todo esto a un proyecto de comunidad? Hay varios ejemplos de cómo las comunidades han ido adoptando la economía circular. Y aquí les voy a proponer un caminito que podría servirles para ustedes armar en su propia comunidad un proyecto. Y les traigo dos ejemplos para explicarles cómo funcionaría. Les estoy proponiendo estos 4 pasos: identificar, diseñar, investigar e implementar, para que lo adapten a su propio caso. Como saben, justo en la consultora lo que hacemos es adaptar todos estos conceptos ya a cada caso en particular. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué se identifica? Primero se identifica un problema, ¿no? en tu comunidad. Este problema podría ser de residuos. Puede ser realmente cualquier problema medioambiental y social que vean, pero vamos a tratar el de residuos porque es uno muy común. El problema es que hay muchos residuos, mucha basura, incluso fauna indeseable. ¿Cuál es una posible solución? Pues es recuperar tal vez o separar de alguna forma todos estos residuos, como les explicaba, para que se vaya a una gestión adecuada. ¿Cuáles son los beneficios y quiénes son los beneficiados? En este caso, los beneficios pueden ser desde obtener ingresos, porque al reciclar, al vender esta materia, se pueden obtener ingresos, y ha habido comunidades que efectivamente han logrado financiar sus proyectos a través del reciclaje. Y la otra, ¿quiénes son los beneficiados? Los beneficiados, pues evidentemente son los vecinos o los que viven en la comunidad, pero también si hay un ingreso económico, se podría, por ejemplo, destinar ese dinero a alguna otra causa, o ahí mismo en el vecindario, tal vez hacer algo de infraestructura pequeña, o sea, identificar bien cuáles son los beneficios. Cuando lo gestiona la misma comunidad, pues evidentemente sí puede haber beneficio económico, pero ese beneficio económico también puede servir para que lo gestione un tercero, ¿ok? Entonces, pues ahí es cuestión de identificar qué tipo de comunidad es, cómo lo pueden organizar. Otra cosa que hay que identificar son los aliados y los retractores. Esto es muy importante. Adrián Velasco, que es quien dirige el Diplomado de Economía Circular en la Universidad del Medio Ambiente, aquí en Valle de Bravo, hace mucho hincapié en quiénes son los aliados y quiénes son los retractores, y además qué tipo de poder tiene cada uno. Entonces, probablemente sus aliados sean ustedes y tal vez una vecina, su hermano, su familiar que sí quiere participar en este proyecto, pero también puede ser que sean aliados externos, ¿no? Alguien que haya hecho un proyecto así de comunidad en otra parte de la ciudad, y pueda ser también su aliado, o un consultor, o un, no sé, alguien en Instagram que les esté dando tips, no sé, pueden encontrar sus aliados, eso es muy importante. ¿Y quiénes podrían ser sus retractores? Bueno, gente que no quiera participar, y en el caso de que no quiera participar hay que ver qué tanto poder tiene. Poder me refiero a que tal vez el lugar ideal en el que podrían hacer su punto de acopio, pues resulta que el dueño no está tan por esta causa, ¿no? No está tan sumado a esta causa, y podría ser un retractor o una persona que no es un aliado. Es importante identificarlo porque también hay que tener estrategias para poder sumar gente, y si no los podemos sumar, encontrar otras alternativas. Después vamos a diseñar. ¿Qué vamos a diseñar? El tipo de organización. ¿Cómo va a ser? Va a ser un comité de vecinos, se va a hacer una asociación civil, se va a hacer a través de alguna empresa, una alianza con alguna empresa local o no. Hay que ver cuál es la organización que sería más conveniente para su comunidad. Después, ¿cuál va a ser la modalidad de funcionamiento? Y esto es, bueno, ¿qué va a pasar? La gente va a llevar
al centro de acopio sus cosas o las van a, cada quien, o van a pasar por ellas, ¿no? A su propio domicilio. Hay que ver cómo podría funcionar o si va a tener un costo, un servicio o no, si todo va a ser gratuito. Realmente hay que pensar en esto que es la modalidad de funcionamiento. Después hacemos una lista de lo necesario. Se necesitan contenedores, se necesita un espacio, se necesita etiquetas, tal vez algo de información para los vecinos, qué es lo que cómo se va a comunicar, toda la lista de lo necesario y cómo se va a financiar. Y después un calendario con metas. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuáles van a ser nuestras metas? A un mes, tal vez de tanto acopiado, puede ser por kilo, cuánto vamos a acopiar de PET, por ejemplo, cuánto vamos a acopiar de metal, de latas, o puede ser, bueno, cuántos hogares vamos a sumar a esta iniciativa. Ya tenemos tantos hogares, queremos que para el siguiente mes sean más hogares los que se sumen. En fin, ¿no? O pueden ser metas de material. Al principio solamente vamos a copiar PET, después vamos a copiar metal, después, no sé, orgánicos. Bueno, ya ustedes van viendo cuál sería la hoja de ruta que es mejor para su comunidad. Una vez que ya tienen el calendario y las metas, hay que investigar. Bueno, a lo largo de todo el proceso se puede investigar, pero aquí me refiero al marco legal y a las ayudas locales que pueden encontrar. Por ejemplo, si quisieran hacer un acopio fijo, pues necesitarían un permiso. Si es un acopio temporal, ahí no se requiere permiso, pero hay que ver en su localidad también cuál es el reglamento que está sobre residuos sólidos urbanos en este caso. Y si hay ayuda, si hay algún tipo de proyecto en su ciudad en el que pueda tener cierto tipo de apoyo, ¿no? Por parte de la municipalidad. Y finalmente, cuando ya tenemos todo esto, implementarla. ¿Qué quiere decir implementar? Pues hacer los trámites, empezar a operar e ir ajustando, porque algo que les recomiendo muchísimo para cualquiera que sea su proyecto es tener siempre un monitor asignado, que puede ser un vecino, pero que sea la persona que siempre esté supervisando. Pero como esto lleva mucho tiempo, si no puede ser un vecino o alguien fijo, pues sí, pagarle a alguien para que pueda tener ese punto de retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando hay vecindad, a veces es muy difícil tener seguimiento, porque pues lo hacemos por voluntariado, ¿no? Entonces es muy difícil tener seguimiento y por esto es mejor tener a una persona asignada no tiene que ser tiempo completo de 8 horas, me refiero, pero sí alguien que sea el punto central de contacto, ¿no? No tiene que ser el director del proyecto, pero si es, por ejemplo, una composta, pues el que está revolviendo la composta, el que le da seguimiento a la composta, que siempre sea el mismo. O dos, o sea, ahí alternándose, pero tener la misma información siempre para tener una buena gestión y un buen seguimiento. Si es en un punto de acopio, pues que sea una persona la que va haciendo la contabilidad de cuánto se va recuperando y que se esté separando correctamente, limpio, compactado y sin residuos de origen orgánico. Ese es un ejemplo, el de los residuos. Otro ejemplo podría ser el de la composta, una composta comunitaria. El de la composta comunitaria pues es más o menos el mismo caminito que les estaba diciendo. Hay que identificar cuáles serían los beneficios y para quién. Por ejemplo, sacar tierra fértil, la podrían vender, o la podrían utilizar para los jardines de la comunidad, la podrían utilizar para, no sé, algún proyecto en especial de reforestación. Ya ustedes pueden hacer colaboraciones. Les recomiendo mucho las alianzas y las colaboraciones en la economía circular, son básicas. ¿Quién va a estar removiendo la composta? Si va a ser una iniciativa grupal o una alianza, como les decía. Tienen que investigar el uso de suelo, no pueden usar cualquier baldío, por ejemplo, para hacer la composta. Se necesitan permisos, se necesita ver que el uso de suelo sea el adecuado, o si es una propiedad privada, pues también convenir, ¿no? Cómo va a estar funcionando. Hacer un calendario de recolección, ver si se necesita cooperación, y sus metas pueden ser de cuántos kilos de composta al mes están produciendo. ¿Qué tipo de composta va a ser? Si va a recibir cárnicos o, bueno,
productos de origen animal o no. Este es el caminito que les propongo para hacer su proyecto circular. ¿Y cómo van a hacer el check para ver si todo está realmente en esta lógica de economía circular? Si su proyecto es regenerativo me refiero a que va a regenerar la tierra de alguna forma, va a ser sustentable, ese es el primer check. El segundo, si es innovador, y con innovador no me refiero nada más a que sea una tecnología nueva que les esté ayudando, sino podemos innovar en procesos, podemos innovar en gestión, si es algo que no se hace en nuestra ciudad y que nosotros lo hacemos por primera vez, también es algo innovador, aunque sea un sistema de operación muy clásico, muy tradicional, el retomar también prácticas un poco ancestrales, también como la permacultura, resulta innovador hoy en día. Entonces, piensen si es innovador en ese sentido, ¿no? Algo que no se practica todavía tanto y que ustedes quieren impulsarlo. Si tiene la intención de mejorar, y esto lo vemos mucho en los negocios. Si un negocio nos dice, yo quiero un proyecto de economía circular, pero nada más de reciclaje, y ya con eso, no es economía circular. Economía circular se trata de, bueno, ahorita por los recursos económicos que tenemos, solamente podemos empezar por el reciclaje, pero nuestro objetivo es ir subiendo, ¿no? Y tener metas en ese sentido. Entonces, la intención es sumamente importante. Entonces, en su comunidad también vean la intención de que, bueno, no nada más es sacar dinero de lo que vamos reciclando, sino que realmente queremos tal vez también reciclar cosas que no generan tanto dinero como el vidrio, otros residuos que son un poco más difíciles de tratar, como las colillas de cigarro, o sea que realmente la intención vaya más allá. Y el cuarto check, la cuarta palomita que tendría que tener su proyecto, es que sea sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico o holístico? Que se piense, o sea, que se vean todas las aristas en las que podrían actuar. No quiere decir que hagan absolutamente todo, ¿no? Todos los residuos y todas las casas que sean completamente sustentables, pero que sí haya tenido un razonamiento en el que veamos qué más se puede hacer y además cómo podemos integrar a las personas, que sea inclusivo, que todo lo puedan replicar en algún momento. Es decir, esta visión holística de su proyecto. Así, con estos checks, pues ya ustedes pueden tener más criterio acerca de si su proyecto es circular o no. Pues esto es todo en el taller, espero que vayan siguiendo estos pasos. Me pueden escribir en nuestras redes sociales, que son procedes.mx, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, y si tienen también cualquier otra pregunta sobre otro tipo de práctica de zero waste o cero basura, mis redes personales son Pau Zero Waste en Instagram. Así es que pues ahí los esperamos. Es un taller un poco breve, pero espero haberles dado lo básico, los conceptos básicos y sobre todo esta curiosidad por ir más allá y por irnos encaminando hacia lo que tendría que ser ahora nuestra economía, que sea una economía circular y en armonía con el medio ambiente. Muchas gracias y hasta la próxima.